gusto encontrarnos en este espacio una vez más. Soy Enrique Rodal y les doy la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas de manera correcta, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque nos reunamos, recordemos guardar y pedir la sana distancia. Recuerden que la salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Soy la profesora Denise Hernández y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 3. En esta ocasión hablaremos sobre, en resumidas cuentas, de Teatro Informo. Con esto nos referimos a sistematizar información sobre obras de teatro. Maestra, eso está muy interesante. Siempre quise saber cómo hacen los actores para emocionarnos con su actuación. Así es, Enrique. Por cierto, quiero preguntarte, ¿has leído algo sobre Hamlet? Hamlet, la obra de William Shakespeare. Sí, un adolescente malhumorado y sabelo todo con tendencias suicidas, aficionado a vestirse de negro y con el hábito de dar cansados discursos acerca de... ¡Alto! Lo iremos averiguando durante la sesión. Con el aprendizaje esperado, reconocer algunos de los valores de la época en la que fue escrita la obra leída, se pretende sistematizar información sobre obras teatrales. Les sugerimos que en la medida de lo posible tomen notas, registren todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que vayan surgiendo durante el desarrollo. No permitan quedarse con ellas y para resolverlas les propongo consulten su libro de texto, soliciten el apoyo de su maestra o maestro y reflexionen en torno a las preguntas e información que les compartiremos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También tengan a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que veamos les servirá para conocer más sobre el contenido que se tratará. Así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, pues muchas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Iniciemos la sesión leyendo el soliloquio de Hamlet, el más famoso de toda la obra de William Shakespeare. ¿Me ayudas, Enrique? Claro que sí. Hamlet, soliloquio, acto 3, escena 4. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Cuál es más digna acción del ánimo? ¿Sufrir los tiros penetrantes de la fortuna injusta u oponer los brazos a este torrente de calamidades y darlas fin con atrevida resistencia? ¿Morir es dormir? No, más. Y por un sueño diremos, las aflicciones se acabaron y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza. Este es un término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir. Y tal vez soñar. Sí, y ved aquí el grande obstáculo, porque el considerar que sueños podrán ocurrir en el silencio del sepulcro cuando hayamos abandonado este despojo mortal es razón harto poderosa para detenernos. Esta es la consideración que hace nuestra infelicidad tan larga. ¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia de los empleados, las tropelías que recibe pacífico el mérito de los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de los soberbios? Cuando el que esto sufre pudiera procurar su quietud con solo un puñal. ¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, gimiendo bajo el peso de una vida molesta, si no fuese que el temor de que existe alguna cosa más allá de la muerte? Aquel país desconocido de cuyos límites ningún caminante torna.
nos embaraza en dudas y nos hace sufrir los males que nos cercan, antes que ir a buscar otros de que no tenemos seguro conocimiento? Lo primero que tenemos que hacer es pensar en cómo podemos sistematizar la información relativa a este fragmento de la obra de Hamlet, para lo cual habrá que escribir una serie de notas que nos permitirán organizar la información de acuerdo al orden de importancia de las ideas que se presentan en él. Para hacerlo es importante conocer el contexto histórico en el que fue escrita la obra y, bueno, algunos detalles sobre su trama, pues de ese modo podremos entender mejor el contenido del soliloquio. Me parece que es un buen inicio, pero ¿qué temas deben abordar tus primeras notas? Bueno, quizá como la obra fue escrita en el siglo XVII, puedo anotar datos relativos a los valores que imperaban en la sociedad inglesa de esa época. Sé, por ejemplo, que los jóvenes como Hamlet, pertenecientes a la nobleza, eran enviados a las universidades. Claro, durante esa época, las universidades se convirtieron en lugares muy importantes, a diferencia de lo que ocurrió en la Edad Media, en la que el acceso a los libros estaba muy restringido. A lo largo del Renacimiento, las personas estaban ansiosas por compartir conocimientos y saberes. Sí. Hamlet leía mucho y se la pasaba reflexionando sobre la vida, a diferencia de su papá, que era un soldado medieval, rudo y fortachón. En mis notas también puedo hablar acerca de que para escribir Hamlet, Shakespeare se inspiró en una leyenda muy antigua que hablaba sobre un joven príncipe que se obsesionó con vengar el asesinato de su padre. Así es. Muchas historias de la época estaban inspiradas en antiguas leyendas heroicas y relatos populares. Sí, y puedo mencionar que en el Renacimiento inglés a las mujeres se les prohibía actuar en los teatros y los personajes femeninos eran interpretados por hombres jóvenes. ¿Se imagina, maestra? El personaje de Ofelia fue interpretado por algún actor joven al que no le había cambiado la voz todavía. Muy bien, veo que conoces bastantes detalles acerca del contexto histórico de Hamlet. ¿Para qué crees que pueda servirte esta información? Bueno, para entender mejor a ese joven atormentado. Cuando se le aparece el fantasma de su papá y le dice, encuentra a mi asesino y venga mi muerte, Hamlet no sabe si él, tendrá el valor de hacer lo que le pide el espectro. Ni siquiera sabe si el fantasma es real. Y luego, porque se siente confundido, trata muy mal a la pobre Ofelia. Sí, Ofelia es un personaje muy interesante. Shakespeare denuncia a través de esta obra algunas injusticias que se cometían contra las mujeres. Has mencionado diversos aspectos que nos permitirán abordar el análisis de una obra literaria, pero yo te sugiero que para ir organizando y sistematizando nuestra información, hagamos una tabla como esta, que seguramente se irá modificando de acuerdo a la información que vayamos anotando. Hasta aquí tenemos los primeros datos del soliloquio. Si se dan cuenta, en este primer cuadro tenemos información general. Ahora veamos cómo es que detectamos que la dignidad es uno de los valores que se menciona en este fragmento. Si se dan cuenta, nuestro personaje cuestiona la vida al decir, ¿ser o no ser? Es la cuestión. Esta disertación lo lleva a reflexionar acerca de la dignidad humana. ¿Debe Hamlet convertirse en alguien que no quiere ser para que el fantasma de su padre esté satisfecho? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Dónde quedan todas nuestras acciones, nuestros recuerdos, nuestras palabras? ¿Sirve de algo esforzarse por hacer algo importante en la vida o es mejor existir sin pretensiones y morir con dignidad? ¿Nuestra dignidad depende de nosotros mismos o de la aprobación de los demás? También lo que entiendo es que el personaje de alguna manera se cuestiona sobre qué es mejor con relación a la dignidad humana, la vida o la muerte.
Creo que Hamlet tuvo una vida compleja y bastante trágica. El soliloquio es revelador, ya que nos aporta información, principalmente del personaje y sus reflexiones. ¿Qué te parece si continuamos con otros elementos que nos pueden ayudar a sistematizar la información? Profesora, qué interesante tragedia. Digo, sin duda es una de las obras mejor escritas de William Shakespeare. Me gustaría conocer más acerca de los personajes. Digo, seguro en casa, espero, ustedes también. Claro, para preparar esta sesión realicé una investigación acerca de la obra y encontré varios sitios de internet. Elegí el análisis que se desarrolla en una página especializada en literatura y esto fue lo que encontré. Con respecto a los personajes de la obra, la mayoría de ellos son ciudadanos de Dinamarca y miembros de la corte real. Tras la muerte de su rey, Hamlet está muy enojado porque Gertrudis, su madre, se casó casi de inmediato, sin esperar a que se cumpliera el periodo riguroso de luto. Además, el nuevo esposo de Gertrudis es ni más ni menos que Claudio, el tío de Hamlet, hermano de su padre. Cuando el fantasma se le aparece a Hamlet, le revela que fue Claudio quien lo envenenó. Como Hamlet es una tragedia, cada personaje lleva consigo una característica trágica que contribuye a su propia ruina. Pero es en particular la atmósfera inestable de la nueva corte de Claudio lo que provoca gran parte de la acción de la obra. Comencemos por mencionar algunos de los personajes que son quienes nos interesan en este momento. El protagonista es Hamlet, un príncipe muy querido y melancólico, que para descubrir la verdad acerca de la muerte de su padre, finge estar loco. Solo su mejor amigo Horacio sabe la verdad. ¿Se imaginan que una mañana ustedes llegaran a desayunar con sus familiares y empezaran a bailar sobre la mesa? La mamá de Hamlet se preocupa muchísimo y Claudio enfurece por los problemas que ocasiona su sobrino. Hamlet se debate entre su deber de hijo y su miedo a cometer un error. Al fingir su locura y buscar venganza, acaba lastimando a personas inocentes, y eso lo conduce a un desenlace trágico. Claudio, antagonista de la historia, rey de Dinamarca y tío de Hamlet, es ambicioso, corrupto, manipulador y se siente atormentado por las culpas de sus crímenes. Reemplaza a su hermano, el rey Hamlet, cuando éste muere asesinado por él y además se casa con la madre de Hamlet, Gertrudis. Gertrudis, reina de Dinamarca y madre de Hamlet, ahora casada con Claudio. Gertrudis ama profundamente a su hijo, pero ella sigue siendo una mujer débil. No está claro si estuvo involucrada en el complot contra el padre de Hamlet o se sintió abrumada por los acontecimientos. Polonio, chambelán del castillo de Helsingør, padre de Laertes y Ofelia, es un hombre bondadoso que cuida y quiere a sus hijos, pero es inflexible, pues no desea que Ofelia mantenga una relación amorosa con Hamlet. Él es un príncipe y ella, no pertenece a la realeza. Polonio teme que su hija sufra una terrible decepción y sea engañada por Hamlet. Ofelia, hija de Polonio, de quien Hamlet estaba enamorado, se vuelve loca de dolor cuando su padre muere a manos de Hamlet y termina su vida ahogada en una corriente y desatando la ira de su hermano Laertes, quien se vengará al matar a Hamlet. Laertes, hijo de Polonio y hermano de Ofelia, es un joven muy impulsivo. Pasa mucho tiempo en Francia y luchará contra Hamlet para vengarse. Personajes secundarios de la tragedia. Horacio es el amigo más cercano de Hamlet, compañero de estudios en la Universidad de Wittenberg. Horacio ayuda a Hamlet a descubrir la verdad y se mantiene fiel a él durante la tragedia. Cuando Hamlet muere, Horacio permanece vivo para contar la historia de Hamlet. Fortibrach, príncipe de Noruega, cuyo padre fue asesinado por el padre de Hamlet. Quiere atacar Dinamarca para vengar la muerte de su padre.
El fantasma del rey. El fantasma del padre de Hamlet afirma haber sido asesinado por Claudio e invita a Hamlet a vengarlo. Hamlet especula que el espectro podría ser el mismo demonio que quiere engañarlo y hacerlo asesinar. La pregunta de quién es el fantasma y de dónde viene nunca se revela. Profesora, después de conocer a los personajes de la obra y escuchar su descripción, me interesa saber más. La aparición del fantasma de verdad que es escalofriante. Los invito a leer la siguiente escena, en la que Horacio decide contarle a Hamlet que los guardias vieron al fantasma del rey. Horacio. Demos fin a la guardia. Y soy de opinión que digamos al joven Hamlet lo que hemos visto esta noche, porque yo os prometo que este espíritu hablará con él, aunque ha sido para nosotros mudo. ¿No os parece que dé esta noticia indispensable en nuestro celo y tan propia de nuestra obligación? Como pudieron notar, en esta escena, Horacio, ante todo, tiene en estima a su amigo Hamlet y no le ocultaría nada. Él, sin pensarlo dos veces, acudirá a Hamlet para avisarle del fantasma de su difunto padre. Los valores que destacan en esta escena son amistad, lealtad y fidelidad. Los personajes que aparecen en la escena son Hamlet, Horacio, Bernardo y Marcelo. Hamlet se reencuentra con su mejor amigo, Horacio, y este, junto con los soldados, le informa acerca de la aparición del fantasma del rey. Hamlet. Si él se me presentara en la figura de mi noble padre, yo le hablaré. Aunque el infierno mismo, abriendo sus entrañas, me impusiera silencio. Yo os pido a todos que, así como hasta ahora habéis callado a los demás lo que visteis, de hoy en adelante lo ocultéis con el mayor sigilo. Y sea cual fuere el suceso de esta noche, fiadlo al pensamiento, pero no a la lengua. Y yo sabré remunerar vuestro celo. Dios os guarde, amigos. Entre 11 y 12 iré a buscaros a la muralla. El amor que le tenía Hamlet a su padre es tal que desafía al propio infierno, con tal de poder volver a hablar con él. Otra vez, vemos aquí más muestras de amor fraternal. También el príncipe deposita su confianza en sus vasallos y, por supuesto, en su mejor amigo. Amistad, confianza. Muy inteligente, Hamlet decide fingir locura para engañar a su tío y a los que le son leales, mientras descubre si Claudio es culpable de la muerte de su padre, aunque a menudo su salud mental está realmente en duda. Preocupado por su propia culpa, Hamlet también se vuelve odioso. Desprecia a su tío, expresa enojo hacia su madre, se siente frustrado con sus amigos traidores. Su ira raya en la crueldad y es responsable de numerosas muertes a lo largo de la obra, pero nunca pierde sus rasgos reflexivos y melancólicos. Hamlet sigue en muchos aspectos a las convenciones de la tragedia de venganza, muy popular en el periodo isabelino. Sin embargo, su mayor originalidad reside en que Shakespeare consigue interiorizar los conflictos, de modo que los temas fundamentales se manifiestan tanto en el desarrollo de las acciones y en el comportamiento de los personajes como en sus pensamientos expresados en monólogos y diálogos. Aunque uno de los temas centrales es la venganza, hay otros temas que aparecen en el texto. La ambición, la traición y la inconstancia del amor. El honor está directamente relacionado con el tema principal, ya que la traición o la ofensa mancillan el honor familiar, lo cual exige venganza. La locura relacionada con el tema de la responsabilidad del individuo sobre sus actos. Hamlet finge su locura, pero Ofelia cae en una locura real. La muerte que está presente a lo largo de la obra según distintas perspectivas, crimen, muerte del rey Hamlet, accidente, muerte de Polonio, inexorable destino, Ofelia, Hamlet, soluciona la angustia, pensamiento de Hamlet, suicidio de Ofelia.
abismo desconocido, espectro, reflexiones de Hamlet. Todos estos temas se desatan en fuerzas opuestas: lealtad, deslealtad, fidelidad, traición, razón, instinto. Estas dualidades originan desgarradoras contradicciones en el personaje protagonista y lo remiten a una duda profunda sobre el ser y la existencia, que amenaza con paralizarle y sumir en una angustia vital que le hace desear la muerte. Profesora, esta obra me deja un gran aprendizaje. Espero que sea una de las lecturas que elijan para dramatizar las alumnas y alumnos de tercer grado. Sin embargo, me queda una duda. ¿Cómo podemos sistematizar la información sobre las obras de teatro que nos interesa analizar y trabajar de manera más amplia, ya sea para representarla o recomendar a alguien? Te comentaré la experiencia de mis alumnos. Para sistematizar la información, lo primero que hicieron fue buscar y seleccionar una obra dramática. Una vez que tuvieron la obra, anotaron la referencia bibliográfica y se dieron a la tarea de averiguar información sobre las circunstancias de la época del autor. Es decir, indagaron sobre su vida y de la época en la que escribió su obra. Posteriormente, leyeron de manera individual la obra y, cuando la terminaron, organizaron una discusión grupal para acordar entre todos cuáles eran sus características. Como había pasajes de la obra que no todos recordaban, decidieron hacer una segunda lectura grupal y así contar con datos más precisos para comentarlos y discutirlos. Por cierto, hubo quienes recuperaron algunas anotaciones que hicieron en sus cuadernos con sus reflexiones y aquello que llamó su atención durante la lectura individual. ¿Y qué hicieron para reconstruir la obra? ¿Qué tipo de recomendaciones le sugirió usted? Para reconstruir la obra, les recomendé considerar 3 aspectos generales. La obra. Para este aspecto consideraron el tema, el lugar donde ocurre la acción, el tipo de situaciones o acciones que ocurren, el clímax de la obra, la resolución del conflicto, así como las situaciones que determinan el final. Los personajes. En el caso de este segundo aspecto, les sugerí enfocarse en recordar quiénes y cómo son los personajes, qué importancia tienen y con quiénes se encuentran vinculados, además de lo que hacen y qué provocan con sus acciones. El ambiente. Para este último aspecto, consideraron tanto la época en que fue escrita la obra como el tiempo en el que se ubica la trama, además del lugar en el que ocurre. Algunas de las preguntas que les ayudaron a sistematizar y organizar la información de la obra que seleccionaron fueron las siguientes. ¿De qué trata la obra? ¿Cuál es el tema? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Es posible identificar claramente a los protagonistas? ¿Quiénes son los personajes secundarios o incidentales? ¿Qué influencia tienen los personajes en el desarrollo de la trama? ¿A qué situaciones y conflictos se enfrentan los personajes? ¿Qué costumbres de la época refleja el autor? ¿Cuál es el ambiente de la obra? ¿Qué efecto les produjo su lectura? Para que la sistematización de la información de una obra dramática sea más clara, te compartiré un ejemplo de las notas que elaboró una de mis alumnas. ¿Podrías leerla en voz alta para que también la conozcan las alumnas y los alumnos que nos acompañan? La obra transcurre en Dinamarca y trata de los acontecimientos posteriores al asesinato del rey Hamlet, padre del príncipe Hamlet, a manos de su hermano Claudio, por lo que el fantasma del rey pide a su hijo se vengue de su asesino. Hamlet es considerada como una de las obras dramáticas más conocidas de la literatura inglesa. Con esta obra, su autor, William Shakespeare, se separó de las convenciones dramáticas de aquella época y logró alcanzar buenas críticas debido a la aparición de un fantasma. Por otra parte, una de las características de las obras de este autor es que en varias de sus obras integra como elemento el contexto del teatro. ¿Temas? Los temas recurrentes en las obras de teatro son los conflictos de la vida cotidiana, los problemas sociales, la honra, el decoro, las acciones virtuosas y los enredos amorosos, entre otros.
En el caso de Hamlet, podemos decir que el tema principal gira alrededor de la traición y la venganza. Personajes. Cada personaje se enfrenta a diversas situaciones y circunstancias. Personajes principales de Hamlet son Hamlet, Claudio, Gertrudis y el fantasma del rey. Como secundarios intervienen Laertes, Voltemant y Cornelio. Situaciones. Cada una de las situaciones que viven los personajes de las obras dramáticas marcan una pauta importante para llegar al clímax de la misma. Por ejemplo, Hamlet desea vengar la muerte de su padre. Acciones. Como la mayoría de las obras de teatro clásico, en el caso de Hamlet, está organizada básicamente por dos tipos de acciones. Unas que derivan del tema y determinan la trama central de la obra y se conocen como principales. Y otras acciones que son las que complementan la historia. Ambiente de la obra. Para describir el ambiente de la obra podemos referirnos a las condiciones físicas. En este caso, el castillo de Helsingborg, en Dinamarca, donde se desarrolla la mayor parte de la trama, y las circunstancias sociales que se reflejan a través de sus personajes y hacen referencia a la corte y nobleza en el siglo XVI. Ya sea en notas o una tabla, lo importante es sistematizar la información de la obra. Les sugerimos que para reafirmar lo que vimos en esta sesión, localicen en sus libros de texto el aprendizaje esperado, reconocer algunos de los valores de la época en la que fue escrita la obra leída, para que puedan acopiar tanta información como necesiten y lleven a cabo la obra de teatro que hayan elegido para su representación. De la misma forma, les invitamos a consultar obras de diferentes escritores y dramaturgos de diferentes épocas que puedan leer de forma dramatizada. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 3, en la que hemos compartido sobre sistematizar información sobre obras teatrales. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.